Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mientras hablamos, está llevándose a cabo una sesión en el Parlamento de interpelación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví. Hay 7 preguntas que contestó esta mañana el ministro relativas a sus vínculos con Sendero Luminoso y organizaciones vinculadas a ella, en particular al interior del Magisterio Nacional. Esto desde a principios de los años 80 hasta actividades mucho más recientes. El ministro contestó, pero manifiestamente no ha convencido a un sector importante de la representación nacional que adelantó desde ya que solicitaría su censura. Otros partidos que votaron hace pocas semanas la confianza en el gabinete de Guido Bellido han pedido al ministro que renuncie para ahorrar al país la prolongación de esta crisis. Hemos invitado por eso al vocero alterno de la bancada de APP, el señor Freddy Díaz, representante por Pasco, para que nos explique cuál es la posición que se ha ido perfilando en su bancada, a cuyos miembros hemos escuchado a lo largo del día de hoy en el Congreso. Señor Freddy Díaz, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Gracias por la invitación y aquí dispuesto a contestar a los interrogantes que se viene desarrollando en función a lo que se viene desarrollando el pleno programado para el día de hoy. De acuerdo. Esta interpelación fue elaborada y se expresó en 7 preguntas que debió contestar el ministro Maraví. ¿Qué le pareció a usted la manera como el ministro contestó a esas 7 preguntas interpelatorias? Bueno, en marco general ha tratado de alguna forma de responder evidenciando con alguna documentación, pero seguramente para muchos no habrá convencido, pero esta información, Fernando, digamos de que sus vínculos con Sendero Luminoso se sabía antes de su designación, o en todo caso cuando ya se le había designado como ministro y finalmente cuando se le dio la confianza al gabinete de Bellido. Confianza que le dieron ustedes, porque APP votó a favor de la confianza en ese gabinete, ¿no? De acuerdo. Así es, definitivamente. Pero usted considera que lo que hemos sabido desde el voto de la confianza y en particular cuando hemos escuchado las respuestas de las 7 preguntas interpelatorias que ha formulado hoy el señor Maraví, ¿esa confianza no se amerita? Considero, y esto lo digo a título personal y no de bancada, inicialmente hemos dado una confianza más allá de las diferencias que se pudo haber tenido y las debilidades que pudieron haber presentado muchos ministros, y muchos por eso no dieron la confianza, pero gran parte, digamos, de la bancada sí, por eso se aprobó esa confianza, de que se debiera en este caso un poco darle ese espacio, digamos, para que pueda trabajar, porque lo que se está presentando, o lo que se ha presentado en la interpelación es por un caso particular, pero debiera de darse, digamos, en el caso si la gestión gubernamental de trabajo en acciones concretas no estuviera dando resultados o haya problemas que se estuvieran generando, debiera presentarse ciertamente en interpelación, pero no es tanto así, ¿no? Se está yendo por un tema más personal. Bueno, personal, no sé si es personal, es un tema político, no es un tema de gestión. Efectivamente, ninguna de las 7 preguntas tienen que ver directamente con su gestión como ministro de Trabajo, pero sí con su trayectoria y con sus credenciales democráticas. De las 7 preguntas, ¿cuál le pareció la que contestó con menos persuasión el señor Maraví? Yo creo que en marco general ha tratado de responderla adecuadamente en función a la información o sobre todo con la documentación que él ha podido presentarla. De hecho que hasta en la bancada no ha convencido a muchos y seguramente para otras bancadas también, pero que finalmente eso se traducirá al término de esta en la votación. Ahora, lo que yo he escuchado de congresistas de su bancada y otras bancadas consideradas de centro, las que votaron la confianza sin adherir a las tesis políticas de Perú Libre, es decir, Acción Popular por una parte y Somos Perú, Partido Morado por otra, lo que han hecho es pedirle al ministro Maraví que renuncie y le han dicho
que es la salida más razonable para evitar que el país se empantane en discusiones y una crisis política. ¿Esa es su línea también? Definitivamente es una postura de varias bancadas, de momento, de varios parlamentarios también, porque se están deponiendo por ahí un ministro cuando fácilmente el presidente Castillo puede, o en todo caso fácilmente el ministro pueda renunciar, por un lado, y eso es lo que están planteando, y lo otro es fácilmente un cambio por parte del presidente y que pudiéramos darle un poco, digamos, de estabilidad, porque esta situación no está ayudando. Estamos cayendo a ese error que hemos cometido en el quinquenio pasado, por la cual hemos llegado a un enfrentamiento entre el Ejecutivo, entre el Legislativo, y precisamente por eso, Fernando, es que el pueblo y la calle oyen al Congreso de la República. No tiene credibilidad un Congreso de la República porque se ha caído en actos como esta, ¿no? Pero yo creo que por ahí el presidente tiene tal vez esa posibilidad de hacer los cambios y de ser el caso, precisamente el ministro Maraví pueda presentar una carta de renuncia, ¿no? Ahora, el señor Maraví, una de las preguntas tiene que ver con supuestas relaciones directas de él con actores de Sendero Luminoso y algo que es particularmente chocante. Por supuesto que hay Edith Lagos mencionada, que fue abatida por la policía el año 82, hace 39 años, pero también el vínculo con una de las personas que habría participado en la matanza de la comunidad de Lucanamarca. Estamos hablando de un acto de una crueldad particularmente despiadada, porque recordemos que en Lucanamarca se produjo la más grande matanza de mujeres y niños en una comunidad ayacuchana, ¿no? ¿A usted le pareció convincente que el señor Maraví sostuviese que él no tuvo relaciones con esa persona? ¿El señor Pérez? Ciertamente hay una vinculación, Fernando, pero no hay algo también que te demuestre fehacientemente que haya sido así, ¿no? Pero está la duda de que con esa vinculación que en su momento él lo dijo, que también ha conocido a Eslao, ¿cierto? Sí, bueno, haber conocido a alguien efectivamente porque eran compañeros de universidad, claro, o jóvenes. No, pero con el señor Pérez, uno de los monstruos verdaderamente de Sendero Luminoso por lo de Lucanamarca es diferente. Estamos en otro momento y es un tipo de vínculo mucho más comprometedor, ¿no? Definitivamente que sí, y el hecho de que tal vez se pudiera demostrar mucho más de esto, eso sí sería grave, ¿no? Sería grave. De acuerdo. Por otra parte, además de estos vínculos con actores de Sendero Luminoso, hay las relaciones que se le atribuyen con toda una constelación de instituciones creadas cuando Abimael Guzmán fue detenido. Y Sendero Luminoso implementa una estrategia diferente, ¿no? Reconociendo que habían perdido la guerra. Y entre ellos, la aparición de CONARE, un sindicato magisterial. Él ha dicho que no ha tenido un cargo dirigente y que no ha sido fundador de CONARE. Sin embargo, hemos visto durante el día a un dirigente del SUTEP mostrar un documento en donde el señor Maraví aparece, tengo entendido que como vicepresidente, cargo que habría obtenido en el Congreso Fundacional de CONARE, que es el Comité por la Reorientación de SUTEP, es decir, retirar al SUTEP de la influencia que había tenido de su fundación de Patria Roja y ponerlo en la órbita del maoísmo entendido por Sendero Luminoso. Definitivamente en esa parte el ministro Maraví ha quedado desmentido, ¿correcto? Porque está en la documentación, forma parte de la directiva, y yo creo que eso es una muestra, digamos, por un lado, de que está mintiendo, y lo otro es una demostración, digamos, de manera documentada, que sí es parte, digamos, de CONARE, ¿no? Usted, si es que lo comprendo bien, está diciendo que sobre este punto el ministro Maraví mintió a la representación nacional. En esta parte, por ejemplo, no convenció, porque en ese momento se filtró, salió la información, digamos, de manera documentada. Esperemos solamente que sea real. Si fuera real, digamos, esa información, habría mentido a toda la población. De acuerdo. Y si es así, si él ha mentido al Congreso y a toda la población, eso en sí mismo es un causal para pedir su renuncia y si no, para censurarlo.
así como esa, las demás preguntas también obviamente no ha convencido en su integridad, pero lo cierto es, por el tema, y lo he planteado, por el tema de la estabilidad, para que no se genere esta confrontación, porque lo que está pasando ahora en el Congreso, Fernando, es algo para tal vez ni siquiera creer, enfrentamientos por un lado o por el otro. ¿A dónde estamos llegando? Por eso te decía inicialmente, no quisiéramos regresar a lo que pasamos en el quinquenio pasado, por la cual la población rechaza un Congreso de la República. Estamos volviendo a cometer esos mismos errores. Para ahorrarnos todos esos problemas, por un lado, debiera de tal vez presentar una renuncia del ministro Maraví, o en otro caso el presidente Castillo tomara una decisión de remover este ministro. ¿Por qué cree usted que lo que sucedió con el ex canciller Héctor Béjar no sucede con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo? En el caso de Héctor Béjar, hasta los marinos han salido, llegaron, digamos, hasta las puertas del ministerio, una movida mucho más dura, diría yo, que chocó de manera directa con personalidades, básicamente con ese sector de la Marina, que respondieron de manera directa, y era insostenible en ese momento, y precisamente entiendo por ello que ella ha dado una renuncia, en este caso el ministro. Pero las causas por las que se pide que él renuncie son más graves que lo que se reprochó a Béjar, porque a lo que se reprochó a Béjar es haber dicho desatinos, imprecisiones, falsedades, pero acá no es cosas que haya dicho, no es palabras, sino un compromiso de acción con miembros de Sendero Luminoso. Es muchísimo más grave. ¿Por qué lo que se pudo hacer en el caso de Béjar aparentemente no se puede hacer en este caso? Porque usted decía que el presidente de la República le retire su confianza y se vea obligado a renunciar, pero nada parece indicar que el presidente está en esa actitud. Entiendo que de momento también lo está evaluando, Fernando. Esperemos tal vez pueda tomar una buena decisión al término de esta, porque todavía no ha terminado, digamos, el pleno, y sería lo mejor para el país, y nos ahorraríamos todo este enfrentamiento que se está generando en el Congreso de la República. Bueno, si es que el presidente de la República no decide, como usted parece desear, retirarle su confianza al ministro Maraví, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que prevé usted que el Congreso decida y haga? Parece claro. Hay posturas bien marcadas, por un lado, del oficialismo que obviamente lo van a defender, y hay otras bancadas que obviamente están en contra, están pidiendo eso. Pero esperaremos al término, Fernando, nos reuniremos como bancada también para tomar, digamos, en conjunto una posición y finalmente mostrarla, ¿no? Pero se necesitan en realidad pocos votos, creo que una cuarta parte, 30 y tantos, para que esta interpelación dé lugar a una moción de censura. No es tan complicado no obtener ese número de votos, ¿no? Obviamente que no, pero esperemos, eso se va a presentar finalmente al término, digamos, de todo el debate. Díganos, por favor, si es que hubiese el número de votos, ¿cuándo puede ser presentada esta moción de censura y cuándo debería ser votada? Se presenta ahora, la censura se presenta ahora, pero ha dado, digamos, una fecha y hora para una próxima votación de la censura, donde se le convocará, digamos, en este caso al ministro. De acuerdo. Ahora, lo que estamos entendiendo de su razonamiento político es, sí, hay razones para que salga. Lo deseable es que renuncie o le retire su confianza al presidente. De acuerdo, pero si no fuera el caso, si no renunciara y si no hiciera nada en ese sentido el presidente Castillo, ¿usted cree que hay causas suficientes para efectivamente censurarlo? Porque estamos hablando, como usted lo ha dicho, de una persona que ha hecho cosas, que ha ocultado y que lo ha llevado a mentir hoy a la representación nacional. Definitivamente, precisamente por ello es que se está canalizando por otro lado, y a eso me parece que están avanzando las bancadas también, que están de manera radical, así cerrados, ya una moción de censura, y eso va a caminar por otro lado, ¿cierto? ¿Usted diría, señor Freddy Díaz, que entre el oficialismo, por una parte, que expresa una forma de radicalidad de izquierda, y algunas bancadas de derecha que también tienen tendencias radicales, y por supuesto incluyo ahí a Fuerza Popular,
¿Ustedes forman parte del centro en el espectro político que hay hoy en el Congreso? Estamos tratando de alguna forma de mantener eso, y precisamente por ser del centro, no ser extremos, ni izquierda ni derecha, Fernando, es que nosotros hemos dado ese voto de confianza creyendo en que debemos darle esa estabilidad y gobernabilidad al país. Ahora, de alguna forma hay posturas en el interno, como siempre las ha habido, mucho más duras, mucho más radicales, pero también algunos mucho más moderadas, que bajando un poco, digamos, esa crispación que se está generando hasta dentro de la bancada. Bueno, tomamos nota entonces, señor Freddy Díaz, que usted considera que el señor Maraví ha mentido hoy a la representación nacional, ha ocultado hechos de su trayectoria, pero que sin embargo tiene reservas en votar a favor de la censura para no agravar una crisis política como las que hemos conocido durante el quinquenio pasado. Lo hemos comprendido. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual conversaremos con una congresista de una orientación diferente, puesto que es miembro del Partido Oficialista Perú Libre, la señora Kelly Portalatino.